Hay un multimillonario en México que está intentando tumbar al gobierno de Sheinbaum y no lo hace por convicción política, ni porque crea en nada particular, ni por defender la libertad o la democracia. Lo hace porque debe una cantidad brutal de impuestos y ha calculado que le sale más barato financiar la destrucción del gobierno de Claudia Sheinbaum que pagar lo que debe. El nuevo secretario de Educación Pública. ¿Qué está sucediendo en la política y por qué se da este movimiento? Bueno, como saben, iba a haber una marcha o una manifestación en las oficinas de Morena contra Mario Delgado. Una manifestación en contra de todas estas decisiones donde se han puesto a personas no muy queridas dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Después de esto, Morena saca una carta diciendo de que la victoria es del pueblo y que van a comprometer a Sergio Mayer públicamente para decir que va a apoyar todos los proyectos y va a votar a favor de la Cuarta Transformación. Sergio Mayer solicita licencia en plena reforma electoral para ir a la Casa de los Famosos. El 17 de febrero de 2026, durante sesión en San Lázaro, se aprobó su licencia por tiempo indefinido. El legislador de Morena dejará temporalmente su curul para integrarse al reality La Casa de los Famosos, producido por Telemundo. La decisión ocurre justo cuando en las próximas semanas se discutirán temas importantes, como la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas. Sí, en pleno arranque de votaciones clave, Mayer cambia temporalmente el Congreso por las cámaras. Hasta ahora, no ha detallado cuánto tiempo permanecerá fuera del cargo. Bueno, siempre existe una Lili Telles. Detalle es que ahora no solo no quieren a Mario Delgado a la presidencia de Morena, sino tampoco lo quieren como secretario de Educación Pública. Y es que muchos maestros y personas afines a la 4T han manifestado su rechazo ante esta decisión de Mario Delgado como secretario de Educación Pública. Y es que aquí hay un mensaje muy claro desde la sociedad a pesar de que no militen en Morena. Muchos no quieren a Mario Delgado. Por estas declaraciones, Mario Delgado solicitó la salida de Marx Arriaga de la SEP. Utilizan a los Marios, a las Leticias, a todos aquellos funcionarios sin escrúpulos, sin principios, que están dispuestos a vender a su pueblo con tal de recibir unas migajas. Entonces hay que entender que el gobierno no es el antagonista, es solo la herramienta. Podríamos hablar de sus 100 o 200 o 300 aciertos en las tomas de decisiones dentro del partido. El detalle es que en la política no puedes equivocarte, porque las personas en general nunca recuerdan las cosas buenas, sino cada cosa mala que haces. Y ahora, ¿qué opino yo? La verdad es que no me gusta el puesto que le dieron. Pero no voy a criticar el movimiento o la posición que le dan hasta no ver las acciones que toma. Tal vez no ha entendido o no conoce a detalle los aspectos de la salud pública. Si no hubiera seguido con esta conducta, me refiero al secretario de Educación Pública de hoy, con esta conducta de guión, tiene un guión que es su conducción política, es idéntica a la de los funcionarios de Peña Nieto, yo pensaría que es por falta de información. Y estaba en todo momento dispuesto a compartirle la información que yo pudiera tener y que le pudiera ser útil para darse cuenta de cómo está sometiendo su responsabilidad formal de proteger el interés público a los favores hacia el sector privado. Y lo segundo y último que digo es, esta asociación con México, que él ahora presume que se sienta con ellos, no conozco que existe una convalidación por parte de la presidenta. La doctora Sheinbaum, hasta donde tengo entendido, a lo mejor me equivoco, pero dudo que sea el caso, no ha validado que él tenga este tipo de maniobras. Y me parece muy perverso, muy deshonesto de su parte, que en este tuit él ponga el nombre de la doctora como para que se entienda, o bien que la doctora estuvo en esa reunión, o bien que la doctora validó que existiera esa reunión y que tiene conocimiento de ello. Eso no me parece honesto por parte de un funcionario y me ofende en la medida en que yo tengo una gran simpatía por nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum y me parece que es también desleal por parte de un miembro de su equipo estarla involucrando en el tipo de negociaciones y triquiñuelas que esta persona está decidiendo hacer. Decía yo que con México es un consorcio de empresas mayoritariamente, por mucho mayoritariamente extranjeras, de gran poder global, que hacen los productos de consumo. En su mayoría son productos de consumo alimentario. Para que el público tenga una noción de quiénes estamos hablando,
Les menciono algunos nombres que les sonarán familiares. Ahí está, por ejemplo, Coca-Cola, Coca-Cola Internacional a través de FEMSA, que es el grupo local. Está Bimbo, que es una empresa de capital originalmente mexicano, pero hoy opera como una multinacional enorme. Está Grupo Modelo, lo mismo. Está Pepsi-Cola, está Sabritas, está Nestlé, empresa suiza, pero también está Bacardí, empresa alcoholera. Está, ya dije, Grupo Modelo, empresa cervecera. Está Philip Morris. Esas son las empresas con las que se está pactando por parte del secretario de Educación la colaboración para proteger la salud de la infancia, de la adolescencia y del resto de la población. Ha dado entrada a tanto chapulín, no podemos negar el hecho de que Morena ha ido en crecimiento por el fenómeno AMLO. Y ya se dieron cuenta que las personas, a pesar de no militar en Morena, rechazan a candidatos que saben que han estado en contra de Morena. Y segundo, a pesar de que no me guste que lo hayan puesto en la SEP, yo no puedo juzgarlo por únicamente estar en la SEP. Tenemos que esperar a ver qué decisiones toma, y si las decisiones que toman no nos gustan, entonces sí manifestarnos en contra. Se va Marx Arriaga de la SEP y llega el nepotismo disfrazado de indigenismo. Se va Marx Arriaga y muchos celebraron pensando que, por fin, habría una rectificación en los polémicos libros de texto. Pero cambiar de rostro no significa cambiar de proyecto. Sustituir a una persona sin revisar a fondo los contenidos ni los procesos institucionales no es cambio, es maquillaje de lo mismo. Hoy, la Dirección General de Materiales Educativos queda en manos de Nadia López García, pedagoga, poetisa indígena, activista y promotora cultural con trayectoria destacada. Autora de 11 libros, profesora de pedagogía e interculturalidad, traductora de su obra a múltiples idiomas y reconocida con premios nacionales e internacionales. Su nombramiento se presenta como parte de la nueva escuela mexicana. Pero la verdadera discusión no está en sus méritos ni en su identidad, sino en la ausencia total de transparencia. No hay auditoría independiente, ni mecanismos públicos de evaluación editorial, ni se abre espacio a especialistas críticos. La pregunta es simple: ¿quién supervisará los contenidos que leerán millones de niñas y niños? La crítica se intensifica al descubrir que Nadia López García está casada con Edgar Adrián Mesa Mendoza, juez séptimo de distrito en materia laboral en la Ciudad de México. Mesa Mendoza es funcionario con formación en Derecho y especialización en Justicia Laboral, pero su carrera ha estado bajo escrutinio público por decisiones y posturas polémicas, otorgó vacantes sin requisitos tradicionales, participó en actos con fuerte simbolismo político y generó cuestionamientos sobre parcialidad. No se trata de su matrimonio, sino del riesgo de que decisiones educativas queden atrapadas en redes de afinidad política e institucional. En un país donde la SEP y el Poder Judicial parecen entrelazados con el proyecto político dominante, nombramientos así debilitan la meritocracia y abren la puerta a la captura institucional y al nepotismo indirecto, disfrazado de indigenismo y compromiso cultural. Peor aún, la salida de Marx Arriaga, figura polarizante que defendió los libros frente a modificaciones, fue justificada como un desacuerdo sobre la actualización de contenidos, no como un proceso técnico serio. Se cambia la cara pero no la estructura. El problema no es un perfil individual ni una mujer indígena al frente. Eso no es lo relevante, sino la falta de criterios claros de revisión y participación plural. Si no existen evaluaciones externas ni transparencia, el mensaje es evidente. Se cambia de rostro. Se mantiene la misma línea de fondo. Se refuerzan redes de poder que bloquean apertura y calidad educativa. En educación básica, esto no es simbólico. Se traduce en aprendizaje deficiente, ausencia de pensamiento crítico y perpetuación de privilegios. Mientras se elogie la diversidad cultural, se consolida el nepotismo disfrazado de indigenismo, y las decisiones que afectan a millones siguen en manos de círculos cerrados de poder. El verdadero cambio exige más que rostros nuevos. Exige transparencia, participación crítica y rendición de cuentas. Todo lo demás es maquillaje. Y entender que lo que tenemos que criticar son los actos y las decisiones, no a las personas. Que insisto y recalco, guácala Sergio Mayer, guácala Rommel Pacheco, guácala el chapulineo. No me gusta Mario Delgado en la SEP, pero muy probablemente el movimiento ya se dio cuenta de que la gente no quiere a Mario Delgado, y Mario Delgado tiene que entender que cada error que cometa a partir de ahora va a tener un costo político. Y el pueblo de México es quien nos ve, quien nos mira, quien ve lo que hacemos. Siempre lo he dicho, el legado del presidente López Obrador está en el pueblo. El trabajo que hacemos, ¿quién lo juzga? El pueblo. Y la gente está contenta con el trabajo que estamos haciendo, si no, imagínense. Entonces nadie es portador de la verdad absoluta de la Cuarta Transformación, nadie.
Eso le pertenece al pueblo de México. Y hay debate interno, es normal que haya debate interno. Pero la SEP tiene que cumplir una función, que es el derecho a la educación. Y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado. Hay que hablar de la polémica por los libros de texto de la SEP. Según la oposición, estos libros buscan meter ideas políticas en la cabeza de los niños, adoctrinar a los niños. No solo fue Anaya, Jorge Triana, diputado del PAN, pidió que no se inyecte el veneno ideológico de Morena. Y Santiago Krill, aspirante a la presidencia, incluso dijo que dar estos libros sería claramente un crimen. Hay que entender que hay dos acusaciones. Número uno, que Morena hizo nuevos libros de texto para impulsar su ideología progre, y dos, que los libros no tienen la calidad adecuada. ¿Pero en qué se fundamentan estas denuncias? Primero, hablemos de la ideología que Morena está aparentemente tratando de impulsar. Por ejemplo, aquí cambiaron el nombre de la Noche Triste a la Noche de la Victoria. Como nos enseñaron en primaria, la Noche Triste fue cuando los soldados de Hernán Cortés fueron derrotados por los mexicas el 30 de junio de 1520. ¿Y eso fue triste? Digo, para los españoles sí, pero a mí me suena más coherente que en México se llame la Noche de la Victoria. Veamos este otro ejemplo. Aquí le piden a niños y niñas que analicen la canción Negrita Cucurumbé de Cricri y se atreven a pedirle a estudiantes que se cuestionen por qué la niña de la canción quería ser blanca y que incluso discutan si han sufrido discriminación. Qué terrible y peligroso que hablen de estos temas. En esta otra página, la SEP tuvo la osadía de poner un cómic ficticio en el que Miguel Hidalgo y Allende hablan de forma coloquial. Lo sé, da miedo. Y acuérdense que son los mismos libros que dicen que no hay que juzgar a quienes hablan con una S al final de verbos, como comistes, dijistes. ¿Cómo se atreven a pedirle a niñas y niños que no discriminen? Ideología progre. Pero dentro de todo esto deben haber críticas precisas y válidas, como lo que publicó la diputada panista América Rangel. Ella mostró que el modelo planetario en los libros está mal, los tamaños no van acorde a la realidad científica, excepto que este modelo no es parte de una lección de ciencias, sino de español. Esta es la página de donde la sacó y como ven la ilustración solo es usada para enseñar lo que es una infografía y las infografías no deben tener una proporción científica y exacta, son herramientas de aprendizaje, cosa que me enseñaron en primaria. Ya dejando atrás el sarcasmo, otra preocupación es que el contenido de matemáticas bajó y esa sí es una crítica válida. El problema es que se pierde en la ola de ridículas acusaciones de propaganda ideológica. ¿Por qué les ofende tanto que se promueva la inclusión, la no discriminación y que se discuta el racismo? Marx Arriaga se adelantó a la tendencia. La SEP ya enseñaba a ser Therian. Mientras el Internet discute sobre Therians y Quadrobics, los libros de texto impulsados durante la gestión de Marx Arriaga volvieron al centro de la conversación. Los Therian ya llegaron a México. Respétanos y trátenos con mucho cariño porque también tenemos sentimientos. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Mi hija se cree un Therians y la trato como animal. ¿Qué haces con eso puesto? Mamá, yo soy perro. ¿Te crees un perro? Yo soy un perro. Ah, tú eres un perro, ¿estás segura? Dame para acá esto. Los perros no utilizan tablet. Dame para acá eso. Dame para acá tu teléfono. Los perros tampoco utilizan teléfono. Eres un perro, Tom. Ahí está, juega con eso. Pero es que yo quiero ser perro siguiendo mi vida humana. No, señorita. Usted es un perro, pues como un perro lo va a tratar. Y te me bajas del sillón, que a mí no me gustan los perros arriba del sillón. Bájate del sillón. Pero ya. mamá. Bájate del sillón, te estoy diciendo. ¿Quieres ser un perro? Pues como un perro la voy a tratar. Usted no puede querer ser un animal y que ya siga tratando como una niña normal, Dayana. Si eres un perro, pues como un perro te trato. Te me bajas del sillón y ponte a jugar con tus juguetes de perro. Estás mal, me tienes que apoyar, mamá. No, exacto, te estoy apoyando. No, te estoy tratando como lo que usted es. Según usted es un perro, como un perro la estoy tratando. Si usted me dice que es una niña, que es una persona normal, como una persona normal la trato, Dayana. Pero usted me está diciendo que es perro, ok, yo te apoyo. Te me bajas del sillón porque los animales no van en el sillón. Bájate, por favor. No, pero es que mamá, tú no me tienes Bájate, por favor. Te me bajas del sillón, agarras tus juguetes y te me pones a jugar con eso. No, señorita, entrégame tu tablet. Usted es un perro. Venga, ahí está, juegue con eso. Y agradece que lo saco para el patio. Lo enseñan en los libros de texto de la SEP. Los libros de texto de tercer grado, en la página 114 de Proyectos Comunitarios, BUO, ya nos venían motivando a ser Therian o no. Este es el libro de texto donde te mencionan que hagas una dinámica para entender la fauna y cómo ven su alrededor en el ámbito de la civilización humana y sus edificaciones. Pero ya nos auguraba algo desde hace un tiempo. Gracias por esto, Marx Arriaga. Este proyecto es parecido a aquel en la que se le entregaban a niñas y a niños muñecos para que llevaran a casa, atendieran y trataran como niños de verdad, dándoles alimento, atención, cuidados, amor y dedicándoles mucho tiempo. Todo esto para ser alumnos conscientes, responsables, atentos, respetuosos, amorosos, y ahora enfocado al maltrato de los animales.
Solo recordemos y enfoquemos las situaciones que se presentan hoy en día, donde se ha perdido estos valores en los educandos y como consecuencia se derivan en la violencia que presenta el país. Nueva tipo Xóchitl Gálvez estará al frente de los materiales educativos de la SEP en lugar de Marx Arriaga, una mujer que no tiene nombre indígena, Nadia López García, donde sale un video que te mostraré en mi canal, apenada casi por pertenecer a los pueblos originarios y defendiendo el echaleganismo. Ella será la que está ahora al frente de los nuevos libros de texto, nuevamente seguramente neoliberales, para que los oligarcas no tengan competencia y tengan muchos empleados para sus múltiples fábricas. Marx Arriaga no estuvo atrincherado, simplemente estuvo pidiendo el oficio de su despido para protegerse de acusaciones diversas, como puede ser abandono de trabajo. Me imagino que Mario Delgado es capaz de todo y hasta miedo le tiene. ¿Esperaría algún otro, doctor? No, ya. Con ese tiempo. Lo mínimo que un trabajador debería recibir. Okay. ¿A partir de qué día desalojaría esta sección? No, en 5 minutos. Hoy se van todos. ¿Cómo transcurrió su último día? Pues como vieron trabajando, atendiendo los asuntos. Tal vez lo más importante es que se lograron firmar las plazas de los compañeros de honorarios. Entonces los compañeros de la unidad que pudieron quedar sus trabajos en riesgo, pues ya están firmadas sus plazas, ¿no? ¿Cuántas plazas quedaron firmadas? Entonces muchos compañeros. ¿Y estos todavía están abiertos para firmar, ¿no? Pues sí, aquí esto... Además era un procedimiento que no inició hoy, pues un procedimiento que llevaba meses, o sea, solamente era regularizar la última firma, ¿no? Entonces el procedimiento ya llevaba meses. Pero sin esa firma, los expedientes se podían trabar. ¿Qué sigue trabajando? Nada, regresarme a mis talones, a la escuela, a las clases. ¿Había una propuesta por parte del gobierno federal? Sí, claro que sí, había varias propuestas, pero no, yo soy maestro, no vivo de la administración pública, ¿no? Entonces, lo justo era regresarme a mi espacio como maestro para demostrarle a todos los maestros del país que tenemos palabra, que no estábamos aquí por un puesto, sino estábamos por un proyecto. El proyecto se terminó, yo entregué los oficios donde justamente se solicita cambiar ese proyecto y ahora pues ya, terminó la relación contractual. No pasa nada, aquí pasa en la gloria. ¿Y hablaron de cuánto le va a tocar la liquidación, doctor? No, como vieron, no, me imagino que eso se quedará ya para la demanda, ¿no? O lo que sea que tenga que hacerse a la institución. No sé si lo haga, o sea, en realidad no es una renuncia, sino que ello es una baja de una cuestión contractual del trabajador. Entonces, sopesaré, tendré que hablar también con la base magisterial, si es justo que el Estado pague al trabajador lo que es justo, o deberíamos dejárselo. Entonces, esto es una gran victoria es una victoria más de la base trabajadora, ¿no? Que querían hacer un desalojo fuera de toda normativa con policías, y al menos si lo hubieran hecho desde el primer día así, llegar con un oficio diciéndole, ¿sabe qué? Se le acabó el 20, pues mira, firmas y se acabó, ¿no? Es normal, todo patrón tiene los derechos para prescindir de sus trabajadores siempre y cuando se hagan conforme a ley. Okay. Lo que Gracias, doctor Marx, por tu apoyo. Recuerda, amor con amor se paga. Pasado, donde él empezó a denunciar a Salinas Pliego que quería recuperar el monopolio de la educación exponiendo su trabajo. Y además acaba de responder que no le interesan los puestos, que le interesa la educación. Si le interesaran los puestos, no hubiera expuesto su trabajo desde hace varios años que lleva haciendo este tipo de denuncias, ni tampoco denunciando a Mario Delgado con sus reuniones secretas con los empresarios. Si a Marx Arriaga le interesaran los puestos, pues hubiera tomado la embajada o consulado que le ofrecieron, limpiándole la cara a una persona acusada de tanta corrupción como Mario Delgado. Ahora nos hemos dado cuenta que no está separado el gobierno de Morena con el empresariado. La unión ya se volvió a dar. Ya van 2 víctimas de Mario Delgado. Recientemente, el caso de Marx Arriaga demostró lo que el titular de la SEP está dispuesto a hacer cuando se le cuestiona. Arriaga, cuando Delfina Gómez era secretaria de Educación, ayudó a concretar un gran logro para México: sacar a Trillas, SM, Ediciones Castillo, Santillana, Ríos de Tinta y demás grupos editoriales ligados a la derecha de la educación pública, un negocio que representaba 1,000 millones de pesos anuales. En un primer momento, no fue sorpresa que la Unión Nacional de Padres de Familia AC, Televisión Azteca o la Asociación de Abogados Cristianos criticara el contenido de los libros. Sin embargo, tras no recibir el apoyo de ninguna institución educativa en México, la queja de estos grupos pasó a ser una anécdota divertida de lo que hacen los fanáticos religiosos cuando se habla de sexualidad o de otros proyectos políticos y económicos con las infancias.
Sin embargo, el embate que nace desde la SEP para desmantelar el proyecto de la nueva escuela mexicana solo se entiende cuando se revisa la radiografía de Mario Delgado, un economista del ITAM que votó a favor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto en 2013. Su primera víctima, Hugo López-Gatell, quien reaccionó sin titubeos cuando Delgado se propuso a destruir el plan de vida saludable, pues por unas simples básculas, el titular de la SEP aceptó discutir los planes de combate a la obesidad y el sobrepeso de las niñas y niños de México con empresas como Bimbo o PepsiCo. La crítica fue muy atinada. Como gobierno, no puedes discutir o dialogar un proceso de desarme haciendo convenios y contratos con las empresas que producen y venden armas. Del mismo modo, como gobierno, no puedes discutir el proceso de alimentación saludable de niñas, niños y adolescentes, estableciendo convenios y contratos con las empresas que lucran con el sobrepeso infantil. ¿Cuál fue el resultado? El exilio. Hoy día López-Gatell está en Suiza, representando a México ante la Organización Nacional de la Salud. Por su cuenta, Arriaga, quien rediseñó la educación en México basándose en el sistema de Paulo Freire, de la pedagogía de la educación, se va acorralado, pues a diferencia de López-Gatell no aceptó ningún puesto en el extranjero. Ahora, por un sinsentido de la SEP, posiblemente inicia el final de la nueva escuela mexicana, aunque seguramente el secretario dirá que es un proceso de transformación. Si de por sí los retos ya eran muchos, como los maestros que no saben trabajar por proyecto, la presión de la ultraderecha, de la iglesia, la infraestructura escolar, los bajos salarios del personal docente, los padres de familia que no comprenden los nuevos libros de texto y las condiciones materiales de millones de infantes que aún llegan sin desayunar a las escuelas, bueno, pues ahora la nueva escuela mexicana se enfrenta al puño dictatorial de un itamita que no acepta críticas, de un economista que poco o nada sabe de pedagogía y de un operador político que se sigue arrodillando ante los grandes empresarios de México. Mire, pues ya habíamos logrado mucho. Ya habíamos hecho nuevos libros de texto, ya habíamos logrado correr a estas sanguijuelas editoriales de la educación pública, que le pagábamos 3.500 millones anuales cada año por los libros de texto. Se pagaban todas esas millonadas, miles de millones a estas editoriales. Por fin, y con la ayuda de Marx Arriaga, el que intentaron correr con policías y todo ayer, este luchador social, que es obradorista, con la ayuda de él se logró todo eso. Bueno, ahora, no, pues que ya lo van a despedir, oiga. No, pues que ahora queremos nuevos libros de texto. Que no digan esto, que digan esto, que el otro, que el otro. Bueno, ¿somos obradoristas o no somos? ¿Somos o no somos? ¿Qué está pasando? ¿Ah? Explíquenos, querida presidenta, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Somos o no somos? ¿No les parece sumamente sospechoso que Ricardo Salinas Pliego esté dando a entender que la destitución de Marx Arriaga tiene que ver con él? Le pregunto a los que votaron por Morena. ¿Ustedes votaron para tener celebrando a Ricardo Salinas que personajes puestos por López Obrador como Marx Arriaga sean alejados de la SEP por aliados de Claudio X González como Mario Delgado? Para empezar, ¿qué carajos hace Mario Delgado en la SEP? Ese güey estudió economía en el ITAM, por el amor de Dios. ¿Qué sabe de educación? Pero no me crean. El solo hecho de ver a Salinas Pliego celebrar lo que le ocurre a Marx Arriaga debería ser suficiente para que todo el mundo levantara la ceja. ¿Qué tendrá que decir al respecto la presidenta? ¿Dará marcha atrás a todo esto? ¿O seguirán este tipo de acciones que nada tienen que ver con la visión de la gente que votó por Morena? Porque a Marx Arriaga lo puso López Obrador. ¿O acaso Sheinbaum y los votantes están por primera vez de acuerdo con Salinas Pliego y Mario Delgado? Atención, Mario Delgado le pone una trampa a Claudia Sheinbaum y ella cae. No te pierdas este video. Mario Delgado está en problemas en Coahuila por el desplome del fallido candidato Guadiana y le pidió a Claudia ir al estado para ayudarlo. Pero los obradoristas coahuilenses aseguran que esto va a perjudicar a Claudia, ya que Guadiana tiene una pésima reputación. Ebrard ni va a venir a Coahuila, no es tonto. Van a quemar a la compañera Claudia, que la queremos mucho en Coahuila. Desgraciadamente, porque están usando, a ellos lo que les importa es repartirse el pastel como siempre. Manda a Claudia Sheinbaum al estado. Y Claudia Sheinbaum cae en el error de hacer unas declaraciones sin conocer el contexto de Coahuila. Manda a Monreal. Monreal entra como cuchillo en mantequilla porque Guadiana es monrealista, que ya expuso a Claudia Sheinbaum.
No sabemos de qué se trata la reforma. Ellos se oponen a este tema de la desaparición de los plurinominales, aseguran que también es regresiva y demás, de manera preliminar sin conocerla. No sabemos, pero creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente, 300-200, con la fórmula de representación proporcional como la Constitución lo señala. Es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distritos y 200 como lo establece actualmente la Constitución. Creo que ese tema está superado. Están viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su votación el día de la elección. Ricardo Monreal está deteniendo la promesa que le hicieron al pueblo en campaña, la reforma electoral, mientras los pluris gozan de inmunidad. Yo no sigo la política todos los días, trabajo, pago impuestos, voto y espero que cumplan. En campaña nos dijeron que el sistema electoral tenía privilegios, que los plurinominales no representaban a nadie, que había que cambiar reglas que protegían a los mismos de siempre. Pasó la elección. El poder llegó. Y ahora la reforma se mueve lento. La presidenta dice que ya hay acuerdo, pero en el Congreso, Ricardo Monreal pide tiempo, revisión, calma. Desde afuera, eso se ve raro, porque mientras se revisa, los plurinominales siguen ahí. Mientras se negocia, nadie arriesga su curul. Y mientras se espera, el compromiso se enfría. No digo que sea ilegal, no digo que sea traición. Pero sí pregunto algo sencillo. Si el pueblo dio el poder para cambiar el sistema, ¿por qué el sistema parece tan cómodo con el tiempo? Tal vez haya razones técnicas, tal vez haya cálculos internos, o tal vez estemos viendo cómo una promesa se queda suspendida, no derrotada, solo detenida. Y cuando una promesa se detiene demasiado, empieza a aparecer otra cosa. Los plurinominales tienen a un héroe y Morena tiene a este traidor en la 4. Ricardo Monreal. Morena adelantó que la reforma electoral no va a tocar los 200 diputados plurinominales. Morena debería de expulsar a traidores como Monreal. Los plurinominales no deberían de existir. ¿Quieren seguir cobrando? Gánense el voto. Y mucho menos los 300 de voto directo. Así se va diluyendo el delirio de López Obrador. No olvidemos que la iniciativa de eliminar a los plurises de AMLO y fue rechazado y retomado por la presidenta Claudia. Esperemos si se logre la reforma electoral. Este hombre se llama Ricardo Salinas Pliego, seguramente ya lo conocen, el quinto hombre más rico de México, dueño de una de las dos cadenas televisoras más grandes del país, de Televisión Azteca, y dueño de Banco Azteca, uno de los mayores bancos populares de América Latina, dueño de Electra, una cadena de tiendas de electrodomésticos con miles de sucursales, y dueño de empresas de telecomunicaciones, de seguros, de fondo de pensiones, es decir, un imperio que factura miles de millones al año. Y también le debe al Estado mexicano más de 74.000 millones de pesos. Para que se entienda la magnitud, con ese dinero se podrían construir hospitales, pagar pensiones durante años, financiar universidades enteras, porque es una de las deudas fiscales más grandes de la historia del país. Y este hombre lleva, parece ser, 16 años sin pagarla. Porque esta deuda no es nueva, no se equivoquen. No es un invento del gobierno actual, de la malvada comunista Sheinbaum, no. Son 16 años de litigios. Auditorías que empezaron en 2008. Sentencias que se han ido acumulando año tras año, recursos legales que Salinas Pliego ha interpuesto una y otra vez para ganar tiempo e intentar librarse. Durante años consiguió que los tribunales le dieran largas, pero hace unas semanas la Suprema Corte de México resolvió por unanimidad que tiene que pagar. Unanimidad. Ni un solo juez le dio la razón a él, y aún así este hombre dice que todo es una conspiración y persecución política, nada más lejos de la realidad. La realidad es otra. Salinas Pliego sabe que si paga esa deuda su imperio se hunde. Él mismo ha reconocido que esos 74.000 millones equivalen a 5 años de beneficios de todas sus empresas juntas, y pagarlo lo dejaría, en la práctica, arruinado. Y un hombre que ha vivido como oligarca no está, por supuesto, dispuesto a darse de baja de esa categoría. Por eso ha decidido que en lugar de pagar, va a intentar tumbar el gobierno que le exige cumplir la ley. Y aquí es donde la historia se vuelve relevante para todos y para todas. Porque lo que está haciendo Salinas Pliego no es solo un problema mexicano, es un modelo, una actuación, una forma de actuar. Es la misma estrategia que hemos visto en otros países. Cuando un multimillonario se siente amenazado, no negocia, no cede, no acepta las reglas. Lo que hace es declarar la guerra. Siempre hemos luchado por el derecho a la educación, imagínense. Ahora es con más fuerza todavía.
la lucha desde el gobierno por la defensa de la educación pública, su mejora, la garantía de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la educación. Lo segundo, nadie es portador, una persona no puede ser portadora de las ideas de la Cuarta Transformación. ¿Saben quién es el único? El pueblo de México. Es quien nos ve, quien nos mira, quien ve lo que hacemos. Siempre lo he dicho, el legado del presidente López Obrador está en el pueblo. ¿Estás de acuerdo que Mario Delgado se tiene que ir? Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor,